Oigan, yo tengo una pregunta. A 2 días de que pasen las elecciones en Gringolandia, ¿quién creen que ganen? ¿El Trompas o el anciano? Mm, Hay mucha gente en Estados Unidos que quiere el cambio, porque se dan cuenta de que Trump al principio no fue una buena opción. Sin embargo, aún existe gente muy de extrema derecha que creen que Trump es la mejor opción. Así que la balanza está un poco igualitaria. Porque Eh, pues depende que, recuerda que allá funciona diferente, cada estado tiene puntos. es lo que estaba viendo las gráficas de cómo va hasta ahorita, y hasta ahorita el Joe Biden tiene más puntos, pero capaz que nos salen con la sorpresita. ¿Saben, ¿saben cuál es el problema de eso? Parecido al problema que tiene México con el Pacto Federal. Es que los estados que más producen para el país son a veces los que menos puntos tienen. No, en Estados Unidos los estados que tienen más puntos son Nueva York, Texas, Sí, sí. California, Sí, y son los por que ejemplo, tienen. sí, sí, pero por ejemplo, hay estados que tienen más puntos que Nueva York, pero producen mucho menos que Nueva York. Eso es a lo que ah, me refiero. Hay estados, pues, que según yo, bueno, no sé mucho, los que tienen más que Nueva York son California, Texas y Florida, y es porque pues tiene mucha población, tiene mucha industria y todo eso. Sí, pero sacas que Nueva York es el que más produce para todos Estados Unidos. Sí. Ya entendí. Bueno, pero con California no puede ponerle pero, o sea, California es como 3 veces más grande que Nueva York y tiene el O doble de sea, población. pero es que yo creo que sí, sí, a mí sí me hace válido que California produzca más. Ya llegó el profe. Shh. Ay, tengo los Estoy audífonos, no escuchando, mames. estoy escuchando, no sé por Buenos qué. días, Bueno, profe. buenos días, ¿cómo están? Adiós, profe. Buenos días, buenos días. Están hablando de los Estados Unidos. ¿Cuándo son las elecciones? Es el 3, el miércoles. Ah, cuando nos toca hablar con usted, de hecho. Dale. Ah, no, mañana, me equivoqué, mañana. Ok, mañana porque hoy es 2. Sí, mañana. Yo no, bueno, a ver cómo nos va. Bueno, vamos a empezar porque tenemos muchas cosas que hablar. Hoy vamos a ver la República Popular. Vamos a hacer una síntesis pues hasta por lo menos los 80 de cómo fue la República Popular maoísta. Vamos a grabar y vamos a compartir pantalla. Por ahí ya vamos a ver una nueva lectura, de hecho no les había comentado, se llama Hacia un mundo contemporáneo, está por ahí también en las lecturas, y es una lectura del libro que se llama Historia Mínima de China. Es la última lectura del libro y es la última lectura pues que vamos a hacer de China, de hecho. Bueno, vamos a ver pues muchas cosas que salen de ahí. Y ahorita empezamos. Dice, en este capítulo opté por hacer una narración cronológica, leo, donde se puedan encontrar elementos de ruptura y continuidad. Voy a tomar como referencia las fronteras fijadas por la República Popular China y me voy a limitar a presentar la corriente general de las políticas estatales que se han aplicado a ese país a partir de 1949. Desde esa perspectiva, la historia de ese periodo tiene una constante, una élite ha impuesto desde el poder sus diversas propuestas políticas y por lo tanto su estudio implica desentrañar la relación dinámica entre esta élite y las circunstancias en las que se ha actuado.
Bueno, no voy a leer mucho, voy a mejor a concentrarme en lo más importante. Como vimos al final, pues se funda la República Popular de China en 1949, después precisamente del triunfo contra los nacionalistas, y pues ya se empezaba a hacer prácticamente desde que se inició una reforma, ¿no? Porque esta va a ser una etapa de muchas reformas, porque estamos hablando de que pues, es lo que había prometido la República Popular después de un gobierno nacionalista que pues no cumplía mucho, sobre todo a las exigencias del orden social, ¿no? Leo aquí, el establecimiento de las bases del 49 al 57. Entonces, en la segunda sesión de la plenaria del séptimo Comité Central reunida en la aldea de Hibaipo, en el condado de Pingshan, en la provincia de Hebei, entre el 5 y 13 de marzo de 1949, Mao Zedong anunció las condiciones que estaban maduras para la organización de un nuevo gobierno. Es una propuesta de organización económica para la industrialización del país y para la formación de un gobierno de alianza nacionalista de clases, definido como dictadura democrática popular. Que esa es una de las cosas que precisamente vamos a ver, ¿no? Las propuestas de Mao ahorita se concentraban mucho en tratar de sacar económicamente el país y de unificarlo, ¿no? Por ahí vamos a ver más cosas, pero bueno, eso era. De hecho, dice aquí, los chinos hemos sido siempre una gran nación, valiente y laboriosa, y solo en tiempos modernos nos hemos quedado atrás. Este atraso se debió exclusivamente a la opresión y la explotación. Esa frase es importante porque entonces también es uno de los objetivos de este gobierno, ¿no? De la República Popular, tratar de modernizar un país que ellos decían estaba en atraso, ¿no? A pesar precisamente de que ya había pasado mucho tiempo de que cayó la dinastía, ¿no? De hecho, aquí en esta parte que llama el programa del programa de la República Popular, lo leo porque es bien interesante. Dice: el programa común contenía los principios fundamentales del nuevo gobierno en su capítulo 1 y establecía: la República Popular China es un estado de nueva democracia, de democracia popular. Esta república ejerce la dictadura democrática popular, dirigida por la clase trabajadora, basada en la alianza de los trabajadores y los campesinos, y se reúne a todas las clases democráticas y a todas las nacionalidades de China. Esta república se opone al imperialismo, al feudalismo, al capitalismo burocrático y a la lucha por la independencia y la democracia, la paz, la unificación, la prosperidad y la fuerza china. Si fijan, ese párrafo resume mucho de lo que precisamente va a ser esta república. O sea, va a ser una república que va a tratar de estos aspectos, ¿no? Quitar el feudalismo, pues se refiere precisamente al control que tenían todavía muchos señores. El imperialismo, el control que venía desde afuera. Y el capitalismo burocrático, pues mucho precisamente también de la herencia que se generó de la época nacionalista, de la época del Kuomintang, ¿no? Entonces aquí hay objetivos bien particulares, ¿no? Y bueno, y ahorita vamos a ver precisamente cuáles van a ser esas reformas. Algunas van a funcionar, yo pienso, como yo lo comentaba en la clase anterior, algunas otras no tanto. Dice aquí: posteriormente, el 1 de octubre de 1949 se declaró formalmente constituida la República Popular China y se nombró a Zhou Enlai como el primer ministro de Relaciones Exteriores, Xu Te como comandante en jefe del Ejército Popular de Liberación, y desde la fecha y hasta su muerte en 1973, Mao Zedong, Zhou Enlai y Xu Te se mantuvieron en la cúpula del poder, aunque el único que mantuvo el mismo cargo interrumpidamente fue Zhou. Desde ese momento el partido se abocó a continuar la pacificación del país, la incorporación de vastos territorios que aún estaban bajo su gobierno, el nombramiento de las autoridades, la refundación de todas las instituciones sociales y la estabilización de la economía. En 1949 el partido tenía 4.488.000 miembros, el 90% de los cuales era campesino. Una de las primeras medidas del partido fue establecer el establecimiento el 13 de octubre del 49 de los cuerpos infantiles de China, que posteriormente se llamarían los jóvenes pioneros. Este hecho marca la importancia que para el nuevo gobierno tenía la educación de los jóvenes y la formación de la nueva generación, que de hecho, como vamos a ver, va a ser algo muy, muy interesante. Va a haber varias cosas que vamos a ver precisamente ahorita. Vamos a hablar tal vez muy rápido porque no nos podemos concentrar mucho, pero principalmente, si se fijan, va a ser un gobierno liderado por campesinos, y por lo mismo muchas de las reformas que vamos a ver van a tener que ver con el campo propiamente. Y bueno, obviamente también con la clase obrera, pero es una clase obrera que está mucho más limitada. ¿Qué más? Eso digamos que dentro del lado positivo. Dentro del lado negativo, el problema va a ser dice: en ese momento la gobernabilidad dependía tanto del sometimiento de los rebeldes políticos como el control del bandidaje y de las numerosas redes locales de delincuencia organizada. Dada esa circunstancia, el nuevo gobierno desarrolló una campaña que incluía a todos, comúnmente llamada la supresión de los contrarrevolucionarios, y que se convirtió en una lucha contra todos los definidos como enemigos del régimen. Esta campaña culminó a fines de 1953, que eso va a ser lo otro. O sea, esta va a ser una etapa también donde va a haber mucha represión contra todos aquellos que se consideran enemigos de la República, contra todos aquellos que precisamente pueden tener problemas o representar un problema para el establecimiento de la República Popular, y por lo mismo también esta va a ser una época de mucha
represión. Por otra parte, también es una época de apertura, y aquí es donde leo también una parte. Desde un primer momento, los líderes chinos expresaron su intención y necesidad de tener relaciones con todos los países del mundo. En los últimos meses de 1949, la nueva república estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, Bulgaria, Rumania, República Popular Democrática de Corea, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Mongolia, República Demócrata de Alemania y Albania, y al año siguiente estableció relaciones con Vietnam, India, Indonesia, Suecia, Dinamarca, Birmania, Suiza y Finlandia. El 16 de diciembre de 1949, Mao Zedong emprendió su primer viaje al exterior a Moscú, y el 14 de febrero de 1950 se firmó el Tratado de Amistad, Alianza y Asistencia Mutua entre acuerdos. Moscú se comprometió a hacerle un préstamo a China por $300 millones a una tasa anual del 1%. Si bien en enero de 1950 el presidente de Estados Unidos declaraba que no tiene intención de defender al Kuomintang, refugiado en la isla de Formosa, recuerden que ahí es donde ya se encontraba, las acciones del nuevo gobierno de Beijing eran observadas con atención y recelo. Esta situación modificó drásticamente a mediados de ese mismo año, pues ante el avance excelso de las tropas de Corea del Norte, el 25 de junio el presidente Harry Truman ordenó el 27 de junio el apoyo militar de Estados Unidos al régimen de Corea del Sur, instruyó a la séptima flota de prevenir cualquier ataque contra Taiwán o cualquier acción militar contra el continente, o de Taiwán contra el continente. Entonces no sé si se fijan, porque también era una pregunta que tenían, ¿por qué se mantuvieron tan, o sea, unos sin atacar y otros sin defender? Pues creo que ahí está la respuesta. Estados Unidos quería que las cosas se mantuvieran como que raya, ¿no? No tenía simpatías por el gobierno del Kuomintang, como ya lo habíamos hablado, pero también no quería una guerra ahí. Entonces no va a permitir ni que Taiwán ataque a China, ni que China ataque a Taiwán. Y eso se va a quedar prácticamente ahí. Ahora, lo cierto es que esta es una época también de expansión, ¿no? Los chinos van a empezar a tratar precisamente de fortalecer tu territorio. No nada más era lo que estaba pasando precisamente en Corea. Dice aquí también, paralelamente a lo de Corea, el Ejército Popular de Liberación ocupó el Tíbet y organizó y el gobierno declaró que la excepción de Taiwán y algunas islas pequeñas, todo el territorio del país estaba bajo el mando del gobierno del Partido Comunista. La guerra de Corea alimentó las campañas políticas internas y le dio un sentido de amenaza nacional. Entonces no sé si vamos con eso, ¿no? O sea, no nada más estamos hablando de que China se estaba fortaleciendo por la República Popular, sino también se va a expandir a territorios incluso que no se tenían en cuenta, como el Tíbet, que ese es uno de los territorios que incluso más se van a criticar precisamente porque pues, se consideraba libre y soberano hasta cierto punto, pero pues los chinos consideraban que de hecho estaba bajo una dictadura feudal que era la del Dalai Lama, y es por eso que también lo van a expulsar de ese momento. Bueno, eso por una parte son, digamos, las acciones así como digamos, ¿cómo explicarlo? De inicio. Ahora es donde empiezan las reformas. Las reformas, hay varias que van a ser muy importantes y obviamente aquí vamos a mencionar las más importantes porque hay muchas, ¿no?, que se realizaron. Una es, y por eso empiezo con esa también porque empieza el libro, la ley de matrimonio. Sí, leo, la ley de matrimonio fue promulgada el 1 de mayo de 1950. De ella se prohibieron los matrimonios arreglados, los compromisos infantiles, el infanticidio, el concubinato y los intercambios de valores relacionados con el matrimonio. Se instituyó la libre elección de los contrayentes, la monogamia, la igualdad de derechos de los cónyuges y la protección de la mujer y los hijos. La ley además dio a la mujer el derecho a propiedad y a la administración de bienes familiares, la herencia y el uso de su nombre después del matrimonio. El divorcio, según la ley, se concedería cuando los cónyuges lo desearan. En el caso de que este fuera solicitado por uno solo de ellos, sería concedido cuando fracasara la mediación del gobierno popular, del distrito y del organismo judicial. Probablemente esta ley contenga el cambio más drástico y trascendente desde el punto de vista social propuesto por el Partido Comunista. Afectaba el núcleo de convivencia primario del individuo y el principal transmisor de valores sociales, la familia. Era además uno de los espacios básicos de la expresión de religiosidad popular. Dada su importancia, se organizaron grandes campañas nacionales para su aplicación, las cuales se enfrentaron con serias resistencias. Y aquí pregunto, ¿por qué se imaginan que esta ley del divorcio, sí, la ley o mejor dicho, la ley de matrimonio, ¿no?, que precisamente prohibía los matrimonios arreglados y permitía el divorcio, ¿por qué creen que fue tan importante? A ver, ¿qué se imaginan? Porque significaba un cambio, bueno, un gran progreso social, tal vez. A ver, ¿qué más? Hasta cierto punto les daba un poco más de libertad a la sociedad china, dentro de ahí mismo de la sociedad china. Muy bien. A ver, ¿qué más? Generalmente los matrimonios arreglados son porque antes se convenía por el dinero, por la situación, por el estatus social que tenías en el gobierno o incluso en la sociedad. Te ponían en una posición ventajosa y pues quitando los matrimonios arreglados pues ya sería más, ya no tendrías esa como posición ventajosa en el gobierno o en la sociedad. Y es que si ponen atención, y lo hemos dicho casi desde que empezamos las clases de China, el matrimonio
y la forma en que precisamente generaba familia era la forma en que la sociedad funcionaba, y ahora permitir que las personas lo hagan libremente, permitir que las mujeres puedan divorciarse, le permitía precisamente a las familias tener un control que no se tenía. Digamos, una libre elección que hasta ese momento era casi imposible de pensar. Por eso es bien importante esto. No es que rompiera con la familia, sino que transformaba el núcleo familiar como se conocía y sus relaciones de forma que nunca se habían visto. No, creo que sí lo han visto, porque no necesitamos meternos mucho en la cultura china de que los matrimonios arreglados y la forma en que se arreglaban los matrimonios era parte precisamente de una tradición que podríamos decir que funcionaba también como un orden social, y el hecho de que ya a partir de este momento los comunistas dijeran, bueno, adiós matrimonios arreglados, adiós precisamente el divorcio solamente por parte de los hombres, darle derechos a los niños y a los jóvenes que estaban prácticamente subordinados al control de los padres, era un cambio muy radical, muy, muy radical. No sé si se entiende. A ver, José Isabel, ¿qué ibas a decir? Quizás porque querían dejar atrás esa antigua idea imperialista. Bueno, en el sentido de que, como acaba de decir, China desde siempre se ha habido involucrada con los matrimonios arreglados para... Se perdió el sonido. ¿Ya me oye? Sí, ya. Entonces, si se dejaba atrás la idea del matrimonio arreglado, dejaban atrás la antigua ideología imperialista para dar un nuevo Y, paso. y sabes que más que imperialista, feudalista, porque precisamente las relaciones de familia se regían por los principios de feudalismo, las relaciones de poder, de digamos, de económicas y todo. Entonces, era restarle poder a autoridades que hasta ese momento, digamos, iban más allá del control del individuo, y era darle más, pues, libertad al individuo. Es una ley muy, muy importante, porque también, como lo mencionábamos la clase anterior, le daba a las mujeres la capacidad también de poder elegir con quién casarse, cosa que eso no ocurría. ¿Sí? Pues recuerden que eso no se permitía. Todavía igual un hombre sí, pero una mujer no. Por eso creo que además de todo, esta mujer le dio más capacidad y derecho a las mujeres, la cual nunca habían tenido. Y lo dice precisamente ahí. Dice, la ley además dio a la mujer el derecho a la propiedad, la administración de bienes familiares, la herencia y el uso del nombre después del matrimonio y hasta el divorcio. O sea, las mujeres no habían tenido hasta este momento tanta libertad política y pública en China, ¿no? Y ahora tenían esa capacidad de poder ellas decidir sobre bienes, decidir sobre cuestiones que antes no lo hacían, las ponían en el plano público, y eso era bien importante. Esta es una de las leyes tal vez más importantes y que trajo más igualdad a China. Y curiosamente, incluso después de que desapareció la dinastía, la última dinastía, de todos modos continuó. Entonces, por eso creo que es bien interesante esta ley. Pero bueno, esa es una. Vamos a continuar porque son varias. La otra va a ser la ley de la reforma agraria, que fue promulgada el 30 de junio de 1950, y con ello se buscaba la abolición de la propiedad de los terratenientes. Se trataba de instituir un sistema de pequeña propiedad privada, y los terratenientes les confiscó la tierra, el ganado, los aperos agrícolas, los excedentes de granos, los edificios rurales, pero no se les incautaron las empresas industriales y comerciales ni los bienes utilizados directamente en las empresas. Las tierras de los llamados campesinos ricos cultivadas con mano de obra asalariada tampoco fueron confiscadas, pero sí se les incautaron grandes propiedades que estos tenían arrendamiento. O sea, en pocas palabras, una de las cosas que pasó con la ley agraria es que se empezó también a permitir que la gente pudiera tener tierras y pudiera administrarlas. Y esto también era un gran cambio, porque hasta ese momento pues eran los grandes terratenientes los que definían y distribuían la tierra. Aquí el problema es que los campesinos en China eran muchos, y entonces se va a distribuir la tierra de acuerdo a sus capacidades. Y eso va a ser un problema enorme, porque fíjense, aquí voy a leer algo, dice: poco después de la promulgación de esta ley, el gobierno adoptó las llamadas decisiones relativas a la diferenciación de la situación de clases, porque como el campo era muy grande, había que diferenciar qué tipo de campesinos había. Dice, en principio se usa una división general de clases: terratenientes, campesinos ricos, campesinos medios, campesinos pobres y trabajadores. Entonces era como decir, los que tienen muchas tierras y los que no las tienen. Sin embargo, debido a los matices políticos que debían ser considerados, hizo necesario afinar aún más las diversas categorías sociales: campesinos medios acomodados, campesinos ricos reaccionarios, terratenientes en bancarrota, jornaleros pobres, intelectuales, vagos, profesionales, religiosos, miembros del ejército rojo de origen terrateniente o campesino, rico, obreros provenientes de familias campesinas ricas, o terratenientes campesinos ricos o capitalistas casados con obreros campesinas o jornaleros pobres, y viceversa, terratenientes o campesinos ricos que son simultáneamente comerciantes industriales, etc. Esta clasificación subsistió mucho tiempo y fue la base de las luchas políticas posteriores. ¿Por qué creen que tanta jerarquía en cuanto a la clase campesina? ¿Por qué se imaginan todo ese pirámide de clasificaciones?
A ver. porque decía que, bueno, hasta ese momento China era mayormente rural, entonces como apenas estaban empezando el camino hacia el progreso, me imagino que tuvieron que organizarse de alguna manera para, Se volvió a ir el sonido. para poco a poco, como quien dice, subdividir el campo rural y el campo industrial. Sí, y además el problema es que había tantos campesinos, porque aquí recuerden que esa fue la situación. Esta nunca fue una lucha obrera, fue más una lucha de campesinos, que entonces precisamente la República Popular tuvo que pensar, bueno, vamos a distribuir la tierra entre campesinos, pero ¿qué tipo de campesinos hay? Y esos tipos de campesinos tienen que precisamente ser diferentes, porque hay campesinos ricos, hay campesinos pobres, y si se va a querer hacer una repartición de tierra, eso también va a ser importante. Pero bueno, esta fue la otra. Ahora, eso ayudó bastante, entonces, porque la gente que nunca había tenido capacidad de controlar la tierra o vivía sometido bajo el control de terratenientes, pues ahora lo podía hacer. Y bueno, este es otro cambio. Entonces, la ley de matrimonios y la ley de agraria, la reforma agraria, fueron las leyes, yo creo, más importantes precisamente que lograron que la gente tuviera tierras y capacidad y control político. No sé si también se entiende eso con la ley de matrimonio. O sea, en el caso, sobre todo, más igualdad entre mujeres y hombres, ¿sí? Y también dejaba atrás las viejas estructuras de control feudal de matrimonios arreglados que también eran tan nocivas, ¿no? Pero bueno, esas son, digamos, algunas de las mejores. ¿Qué más? ¿Qué más va a ocurrir? Bueno, con el tiempo va a haber la planificación, colectivización y definiciones políticas. Aquí vienen muchas leyes que no quiero leer y muchas cosas que precisamente son a lo mejor más repetitivas porque tienen que ver con lo primero que habíamos hablado. Lo que sí es cierto es que aquí el Estado va a empezar a buscar, ya cumplió dos objetivos, distribuir la tierra y generar más igualdad. Ahora faltaba uno, que era el de acelerar la economía o industrializar al país. Ese va a ser un problema muy fuerte porque realmente China estaba en condiciones muy campesinas. Industrializar al país requería toda una proeza que siento que no fue bien medida. Pero bueno, ¿cómo va a pasar eso? Ahorita lo vamos a ver. De hecho, dice aquí, las líneas generales del plan seguían el llamado modelo soviético de desarrollo de las fuerzas productivas, según el cual era necesario desarrollar aceleradamente la industria pesada a gran escala, usando para ello los recursos obtenidos del excedente agrícola. La distribución de la inversión y las prioridades del desarrollo contrastaban con la manera con la manera como se originaba la acumulación, perdón, es decir, mientras se preveía acumular a través del excedente agrario, la distribución de la inversión productiva favorecía a la industria que se hallaba en las ciudades. Si bien el plan respetó en principio la propiedad privada, la línea política prevaleciente era limitar al sector empresarial privado por medio de la restricción de la esfera de sus actividades. Aquí el problema es ese, y ahorita lo vamos a ver. Industrializar un país que era prácticamente agrario resultaba complicado. Entonces, la República Popular pensó, tenemos mucho campo y el campo definitivamente debe tener una excedente, o sea, dinero que precisamente sale del campo, y de ahí podemos industrializar al país. Vamos a ver que eso se va a convertir en un error muy fuerte. Pero bueno, lo otro que también era una prioridad para el gobierno era terminar precisamente con aquellos posibles enemigos que había. Entonces, otro de los problemas también que va a haber, que creo que este es un problema en contra, es que precisamente también se van a aplicar políticas muy represivas contra la población. Y ahorita vamos a ver precisamente en cómo termina eso, pero bueno, déjenme adelanto. Porque precisamente, y es de las purgas políticas, que es, digamos, que lo que ahorita vamos a hablar. Dice, la primera gran purga política de los altos funcionarios del nuevo régimen se produjo entre fines del 53 y principios del 54. Fue contra Gao Gan, quien había sido comisario político en el noreste, y Rao Sushi, comisario político para la región del este de China. Si bien los motivos de estas purgas no se han podido dilucidar completamente, es lógico suponer que la red de lealtades locales que estos líderes habían construido con esas regiones claves donde trabajaron fue la razón de su caída. A la crítica a estos personajes les siguió un movimiento que exaltaba la unidad dentro del partido. En el campo de las letras se dieron varias críticas, personajes importantes que revelaban tendencia cada vez mayor del partido a ampliar los factores considerados como amenaza para el régimen. Y eso, bueno, esto como es muy largo también siento que lo tengo que resumir. Entonces lo que va a pasar es que se van a hacer purgas continuamente. De hecho, ahorita vamos a ver lo que se conoce como la Revolución Cultural, que creo que fue como que la mayor purga, pero desde que entró Mao como que tenía un miedo terrible a que la revolución fuera a ser traicionada y que volviera el nacionalismo o los capitalistas o incluso la dinastía. Entonces empezaron a buscar a quienes podían ser un peligro. Para eso se aplicó una política muy extraña, que ahorita vamos a ver el nombre. El nombre es tan extraño como la misma política, y ahí les va. Dice, las campañas del 56 y 57 tuvieron rasgos diferentes. El 28 de abril del 56, en la reunión ampliada del Buró Político, el Comité Central
Mao sugirió en las artes que florezcan 100 flores y en la literatura que compitan 100 escuelas de pensamiento, como compitieron durante el periodo de primavera y otoño entre los reinos combatientes. Esta debe ser nuestra política y esta fue la visión del pueblo hace 2000 años. Y de hecho así se va a llamar. Así se va a llamar la campaña. En el mes siguiente el Departamento de Propaganda del Comité Central lanzó la campaña bajo el eslogan que florezcan 100 flores y que compitan 100 escuelas de pensamiento. Fíjense el nombre que tiene, ¿no? Dada la tímida respuesta de los intelectuales, Mao volvió a hacer una exhortación en febrero del 57. Las críticas comenzaron a manifestarse en relación con algunos asuntos técnicos, como la política de conservación de aguas, y de ahí se pasó a la política de investigación científica, la escasez de recursos para la investigación y la restricción por los motivos de seguridad. El tono de la discusión y las críticas fue lentamente creciendo hasta llegar a un punto culminante en el mes de mayo, cuando las denuncias concretas sobre gastos absurdos en el ramo científico y la crítica a la ideologización de los libros de texto científicos se pasó a críticas del partido mismo, al unilateralismo ideológico, al sistema elitista y autoritario en la primera semana de junio, y Mao mismo era objeto de duras críticas. En 5 semanas que duró el movimiento, hubo una participación muy amplia de intelectuales y artistas científicos en las principales ciudades del país, pero en respuesta a todo eso, ¿sí?, el Comité Central hizo un llamado a todas las organizaciones a prepararse una gran batalla contra los derechistas. Desde ese momento se desató una gran persecución en todo el país contra intelectuales, artistas y científicos, y fue prácticamente una atrapamoscas. Yo le digo lo que hizo. Si no se entendió, va de nuevo. ¿Qué hizo Mao? Dijo, necesitamos una campaña para que los intelectuales se expresen, ¿sí? Y esa campaña se llamaba que florezcan 100 flores y que compitan 100 escuelas de pensamiento. Entonces le dijo a los intelectuales, a ver, ¿qué es lo que ustedes opinan? Y como dice ahí, pues es que hay problemas con la distribución de agua, con la tierra. Digo, no, díganos exactamente qué opinan. No, pues ya empezaron a decir, el gobierno es así, así y así. Y una vez que los identificaron, ¿sí?, se lanzaron en batalla contra ellos, los purgaron, los metieron a la cárcel, los expulsaron, o creo que lo peor también fue que los mataron. O sea, no sé si se entiende lo cruel y terrible que fue esa campaña, ¿no, Alfonso? No sé si es algo. Me da cosita a los pobres intelectuales, o sea, el gobierno les preguntó, ¿qué piensan de nosotros? Creo que es pregunta trampa, o sea. ¿Sí? Es pregunta trampa, o sea. Quiero que digas lo que quiero que digas, no. Por eso dije que fue una atrapamoscas, porque ¿qué hacen una atrapamoscas? Te pone azúcar o algo para que las moscas caigan y sean atrapadas, ¿no? O sea, aquí les prometieron a los intelectuales una apertura crítica y de pensamiento. Y una vez que dijeron lo que pensaban, identificaron a quiénes eran y quiénes están hablando mal de ellos y se fueron contra ellos. Vaya, me recuerda algo. Pero nada, solo es enchilazo. Espero que no sea algo por acá. Aquí no, aquí el gobierno nos quiere todos. A mí me llama mucho la atención esta campaña porque siento que fue realmente algo despiadado, o sea, fue algo así como dices tú, fue algo casi que te prometió una cosa y terminó siendo otra. Y pues siento que precisamente al final funcionó para Mao, pero sí se convirtió en la primera de muchas, porque va a continuar, afrentas contra aquellos intelectuales que estaban en su contra y artistas, porque una cosa es cierta, incluso eso nos persigue hasta la actual República Popular, los intelectuales tienen muy poca libertad de expresión, incluso no sé si han visto que ha habido varios premios Nobel en literatura y más en China que han ganado el premio desde la cárcel, por lo mismo de que pues, sus críticas al gobierno pues han sido muy, muy estrictas, o muchos artistas que han tenido que andar vagando, ¿no? Hace poco, el año pasado hubo una exposición en el Marco, no sé si la vieron, de un chino, ¿no? De un artista chino. Y precisamente su exposición era en contra de la represión política y la represión a la opinión pública. Y esto me recuerda mucho precisamente eso. A ver, ¿qué pasó, Juan Antonio? Profe, hablando más sobre eso que no toleran casi nada de libertad de expresión, la censura también de otros países es demasiado fuerte, literalmente, porque vemos el caso de esta pandemia que decían al principio los chinos, no tenemos un problema, es una gripe común. Y fue presiones de exterior e interior que hasta que admitieron que en realidad tenían un problema, y cualquier medio de comunicación que los critique o los censura o los quita en China. Tal es el caso de una caricatura famosa de South Park, que criticaron al presidente de China que tenía su parecido con Winnie Pooh y cancelaron la serie. Sí, y ese es el problema. Por ejemplo, todo lo que pasó con la pandemia, que ha sido un desastre para la humanidad, los miles de muertos que hay, una desgracia para esto, y pues espero que no estén atravesando por algo así y que no nos vaya a pasar, es producto precisamente de la falta de apertura que tuvieron los chinos para aceptar que estaban en un error. Sí, o sea, ya que estamos tocando ese tema, digo, es eso. O sea, si ellos hubieran aceptado, porque no quieren aceptar que fue un error, tal vez las cosas hubieran sido distintas. Y es por eso también que a pesar de todo, ya ven que dicen ellos que ya no tienen contagios y demás, nadie les cree.
porque precisamente tienen tan poca apertura a su, digamos, información, que tú crees que realmente no tengan ahorita contagios, tú crees que realmente estén todas las cosas bien como ellos presumen, o todo está bien porque tienen una represión absoluta sobre esto y por lo mismo igual tienen un control sobre la gente, o simple y sencillamente está pasando y no lo sabemos. Sí, de hecho, lo que está pasando ahorita es problema de eso, y lo que estamos viendo aquí es prácticamente el problema de esa situación. Mande. Así fue como controlaban la pandemia, con represión pura, represión al estilo de los nazis, o sea, encerraban gente, dejaban a los enfermos a morir solos, quemaban no sé qué. Hubo una historia de que unas enfermeras de una casa de niños, pues, discapacitados, se las llevaron porque tenían coronavirus y los pobres niños fueron dejados a morir por su propia cuenta, o sea. Sí, es eso. Por eso les digo, incluso ahorita queda muy bien lo que estamos mencionando a la situación actual. La situación actual es producto de eso, de un gobierno chino que no sabe reconocer sus errores y nos tiene ahorita en el filo de la crisis mundial, ¿no? No creo que ningún gobierno acepte los errores. O sea, bueno, eso es otra cosa, también es cierto. Y por eso también hay muchos gobiernos, que es lo que se ha dicho mucho. Muchos gobiernos precisamente se niegan a aceptarlo, pero definitivamente hay unos con más transparencia que otros. Por ejemplo, en Europa se mencionan miles y miles de contagios y muchísimas precisamente muertes, pero pues son gobiernos con mayor apertura y transparencia. Entonces ahí es donde tú dices, pues bueno, pues tiene sentido que sus cifras a veces sean más exorbitantes que de países que donde tú crees que debe haber más y no lo es. ¿No? Pero aquí les digo, pero sean peras o manzanas, esto empezó en China y como empezó ahí, ellos tenían la obligación de tener que mostrar una mayor información de lo que estaba ocurriendo. ¿Sí? ¿Qué pasó, Juan Antonio? Yo quería decir que un pequeño comentario que sí, los países no aceptan sus errores, pero hay que admitir que los países de izquierda menos los aceptan. Sí. No, ya ven lo que pasaba también aquí a principios de la pandemia, ¿no? No pasa nada, abrácense todos, quiéranse. Pues no era algo así que... pero en fin, el punto es que ahora todo eso lo vemos y lo vivimos nosotros en países de izquierda, populistas o de tercer mundo, como le queramos llamar. Pero en China siento que aún la represión es mayor, porque todavía por lo menos nosotros tenemos acceso a internet y conocemos la información que existe, pero en China están seguros de que conocemos todo lo que pasa ahí y están seguros de que ellos saben todo lo que pasa afuera. Pues no lo sé. José Isabel, tienes la mano levantada ahí desde hace rato, no sé decir algo. Iba a comentar algo, pero me surgió una duda. Mi duda es de que estamos viendo un punto en el que China pues se abrió al mundo para progresar económicamente. Sí. Pero ahorita que tocaron el tema de la pandemia, me confundí porque hay momentos en los que se abren, pero hay otros momentos en los que se cierran. Sí. ¿Eso cómo lo podría interpretar usted, maestro? Yo lo interpreto de que se abren cuando es conveniente, por ejemplo, para su economía. Se cierran cuando políticamente no es así. Fíjense que a mí me llama mucho, y es lo que vamos a ver ahorita, o es lo que vamos a ver en estas clases que tenemos. Sí, de hecho yo creo que ya para la próxima clase terminamos con China para siempre. Y precisamente una de las cosas que creo que a lo mejor a ustedes les ha de resurgir mucho duda es por qué siguen presumiendo ser una república comunista cuando tienen prácticas capitalistas, porque ahí es donde creo que está esa dualidad que mencionas. El comunismo les ha servido como una forma de control político, ¿sí? Pero no les ha funcionado como una economía. Entonces, siguen sosteniendo el comunismo porque sigue siendo una forma de control. Porque el comunismo, si para algo funciona, es precisamente para estas cosas que estamos hablando, para adoctrinar a la gente y decirles que todo lo tienen que hacer en bien de la república. Pero en su economía obviamente no son comunistas. Entonces, por ahí creo que fue Hobsbawm, ¿sí? Que mencionaba que, dice, el comunismo funciona como doctrina, como decía, como forma de organización, pero no como doctrina económica. Y bueno, creo que tiene todo el sentido precisamente del mundo, ¿no? Entonces, para las cosas, dime. Como si fuera un opio para el pueblo. Funciona no, yo creo que opio es mantener a la gente distraída, no, funciona como una forma de control. Sí, como una ideología de control, una ideología que les dice es que todo tiene que ser por el bien de la República y más. Y gracias a esa ideología de control es que precisamente las luchas sociales, el desorden social o incluso las críticas al Estado se reducen. Sí, pero cuando se habla de economía, ahí sí no, el capitalismo es genial, ¿no? Sí, pero cosas que van cambiando, porque no es así todo el tiempo, pero así se puede interpretar. Orwell nos advirtió.
y nunca le hicimos caso. Es algo muy, muy interesante porque, insisto, va por ahí. A ver, José, ¿saber qué ibas a decir? Hace rato mencionaba sobre la purga una especie de purga que iba a haber en China. A mucho antes de tocar lo de la revolución cultural, Sí. también tiene que ver lo de una masacre que hicieron contra los maestros y también contra Son diversas. Perdón. Bueno, sí, por poner un ejemplo, una masacre que hicieron contra los maestros. Sí, van a ser diversas. Aquí estoy resumiendo porque va a ser contra maestros, contra campesinos, contra monjes, contra estudiantes. O sea, todos aquellos que ellos consideraban una amenaza para el gobierno iban a ser reprimidos, iban a ser exhibidos. Siento que la revolución cultural va a ser el punto máximo de esta represión, pero ahorita llegamos ahí, precisamente porque son las políticas así como que de mayor, para ellos como definitivas. Y ahí es donde precisamente quería empezar, porque entonces los chinos cuando vieron esto, la República Popular precisamente cuando se dio cuenta de esto, lo que hicieron fue aplicar lo que ellos van a llamar políticas radicales. O sea, para terminar con los enemigos y para industrializar al país, que eran como sus principales preocupaciones, implementaron dos cosas. Va la primera, que es la económica, y se le va a llamar el Gran Salto Adelante. El Gran Salto Adelante va a ser conocido por ser algo muy, muy negativo para China, y ahorita vamos a ver por qué, a pesar de que tenía yo creo que todas las buenas intenciones, porque creo que las tenía hasta eso, fíjense. Sí, pero el punto es que en 1958 se van a reunir y van a decir esto. Mao va a decir, y voy a leer directamente lo que dijo Mao: ahora tenemos que comenzar una revolución tecnológica, de manera tal que superemos a Gran Bretaña en 15 años un poco más. La economía china es atrasada y materialmente débil. La razón por la cual nosotros hemos sido incapaces de tomar muchas iniciativas es porque estamos espiritualmente limitados. Nuestras revoluciones son como batallas después de una victoria. Tenemos que abocarnos a una nueva tarea. De esta manera los cuadros y las masas estarán llenos siempre de fervor revolucionario en vez de envanecerse. La revolución tecnológica está diseñada para que cada uno aprenda de ciencia y tecnología, y por una parte tenemos que oponernos a los políticos de cabeza hueca y por la otra a los prácticos desorientados. No hay dudas de que la política y la economía tienen que ser unificadas. Esto es el significado de Rojo y Experto. O sea, esta reunión, Mao, si se fijan, decía, es que tenemos que industrializar el país. Él decía que la situación de campesinos que se encontraban de producción agrícola no los llevaba al siguiente nivel, que era precisamente el de tener una notoriedad económica en el mundo. No, o sea, simple y sencillamente seguían siendo prácticamente un país rural y campesino. Tenía razón, había que industrializar el país, pero la forma en que los va a diseñar es el problema. A esto se le va a conocer entonces, ya se va a hacer la campaña, como el Gran Salto Adelante. ¿Qué es el Gran Salto Adelante? Bueno, ahí va. Dice, desde octubre del 57 el partido se había abocado a un gran movimiento de masas en el campo, de manera que para abril del 58, cerca de 100 millones de campesinos secundados por el personal del ejército, oficinistas, maestros, estudiantes, etcétera, se volcaron a realizar trabajos de construcción. El movimiento tenía fundamentalmente 4 vertientes: la conservación del agua, la fabricación de herramientas de trabajo con base en la innovación de los campesinos, la creación de industrias muy pequeñas a través de todo el campo y el establecimiento de comunas populares. El Gran Salto Adelante pretendía desplazar el énfasis puesto en la industria pesada a la industria rural y local, pasar de la dependencia de operaciones a gran escala con tecnología avanzada a una mayor extensión de empresas pequeñas y medianas con tecnología desarrollada localmente, cambiar la toma de decisiones centralizada a una mayor autonomía local, ir del manejo de las empresas por una sola persona a una mayor participación del comité del partido y los equipos de producción, y abandonar uso de incentivos materiales y sustituirlos por responsabilidad social. El movimiento se realizó sobre la base de una politización muy elevada de la población y de la militancia, de los cuadros del partido, y dentro de un ambiente que emulaba en diversos aspectos el ejército, se tomó la institución castrense de las formas y la actitud para tomar la producción como una batalla. ¿Qué fue eso del salto adelante? El gran salto adelante se puede resumir incluso en esta imagen. Decía, el problema de China es que no está industrializada y no vamos a darle obviamente el poder de la industria a los grandes burgueses. Entonces él decía, lo que debemos industrializar es nuestro principal fuerte de poder, que es el campo. Entonces él dijo, vamos a industrializar el campo, vamos a hacer que los campesinos, en vez de trabajar en el campo, se vayan a hacer pequeñas industrias alrededor de toda China, y con eso vamos a industrializar el país rápidamente. ¿Qué creen que pasó? Me imagino que muchas muertes. A ver, les voy a poner un video, no sé si me lo permitan. Sí, por fin. Hay un video que desde hace rato pongo para esto. Bueno, lo tengo en mi computadora, pero se me hace que mejor desde YouTube porque se ve mejor que hace mucho lo bajé, como que no tiene la misma calidad. Es un video muy pequeñito, bueno, dura como unos 5 minutos. Se llama The Great Leap Forward, o en inglés. Está en inglés, pero más que por lo que dice,
quiero que pongan atención a lo que se ve. Forward submarine. Creo que es este. Ahí va. Ahí va. Bueno, vamos a ver si se puede ver. Sí, es este. Mao launched his most ambitious. Ahí voy. Ya sé que no lo he compartido. Ahí voy. Pongan atención, por favor. Ahorita me dicen si se ve o no. Son 6 minutitos. ¿Se ve? Sí, profesor, sí se ve. Sí, profe. Ahí va, a ver si se oye. Ahí va, 1, 2, 3. Campaign today, the Great Leap Forward. His goal was to make China the industrial equal of Western nations in just 15 years. His method was to mobilize the entire country to work day and night by promising a better future. Mao's word was so powerful that almost overnight, people's communes sprang up across China. A commune encompassed many villages with thousands of families. Each day was strictly regimented, and family life was virtually abolished. Children were placed in communal nurseries while their parents worked around the clock. People ate in the fields or in communal dining halls. To increase industrial output, communes were ordered to make steel. People collected walks, pots, bed frames, and tools, anything made of iron or steel. They built small furnaces to melt them. The biggest challenge was to keep the furnaces fueled. At night, you could see many furnaces along the railroad. Fire shot out of the furnaces. But the steel people made was useless. People were unhappy, but nobody dared say anything. The result was that everything made of iron and steel was taken from every family and was made useless. While the government called on everyone to make steel, they also wanted to increase farm output. How could we increase the grain harvest? People said that if you did close planting and used more fertilizer, you would definitely increase output. During the Great Leap Forward, we believed miracles could happen. There was a saying, "The corn will grow higher the more you desire." Communes and schools reported their wonderful news to the party. If one commune said they could turn out 150 tons an acre, another one would say their target was 180 tons. Each commune or school would promise a higher amount until the last school gave their highest figure. Our school set the target of 470 tons an acre. We dug a hole, something like a swimming pool. We thought if we put all the fertilizer in it, we would achieve our target. Then we poured the seeds in, which built up into a layer about this thick. There was a photograph in the People's Daily that showed the wheat in the field supporting the weight of children. Some leaders of the Central Party Committee were so happy that they put this photo on their desks at work. Most people believed it. We were surprised to see that photo and wondered how it could be possible. But because we were city people, we couldn't be sure it was a fake. After the anti-rightist campaign, few dared to ask questions. Later, I learned it was all fake. The peasants were putting on a show for us. They moved grain from other places and put it all in one field. It was all a show for Mao.
Under pressure to produce more, to launch satellites to heaven, as it was called, party officials inflated production figures. An ominous cycle began as the state took more and more grain based on false figures, leaving the peasants with nothing to eat. By the summer of 1959, the leaders knew the Great Leap Forward was going badly wrong. After his trip, Mao decided to moderate production targets. In July 1959, the party met at the mountain resort of Lushan to set new, realistic goals. Minister of Defense Peng Dehuai, the hero of the Korean War, was one of Mao's oldest revolutionary comrades. Peng wrote to Mao describing what he saw as the problems of the Great Leap Forward. What Peng intended as loyal criticism, Mao saw as political treachery. Zhou Enlai and Liu Shaoqi agreed with Peng, but even they did not dare speak out. As a result, production goals were not cut. Officials continued to demand more grain than the peasants could give. The Great Leap Forward continued through 1960. Millions of peasants were starving. The famine was very severe and widespread, but newspapers did not report it at all. People only knew that their local area was suffering. To keep the news from spreading, peasants were not allowed to leave their areas, even to beg. The famine lasted 3 years. An estimated 30 million people died. Mao's revolution fought to give the Chinese people a better life and helped create the largest famine in history. Listo. A ver, ¿se entendió? ¿Le explicamos? ¿Alguien que haya entendido algo que quiera mencionarlo? Creo que es un poquito tarde para decir que no sé inglés. Sí, claro, no. No, sí se entendió. No, no está tan difícil, pero bueno, si alguien entendió el inglés o más o menos supuso qué fue lo que pasó con las imágenes. Sí se entendió. Creo que, bueno, no quiero... Tú dile, y si no, ya lo corregimos. Bueno, yo lo que entendí fue esto. Mao quiso que China se industrializara rápido, lo cual creo que está bien, creo que todo país quiere eso, pero creo que lo hizo con las patas. A ver, Barcilá iba a decir algo, porque él también dijo. Sí, lo de que siempre han echado mentiras, de que tenían grandes cantidades de trigo, de campos, y lo mostraban en los periódicos como para que lo viera el mundo entero, pero en realidad no era así, tenían una gran crisis y pues tenían hambruna, y de hecho menciona ahí que murió mucha gente, pero no alcancé a escuchar el número. Ahorita les digo las cifras, nada más se los dejo así, la peor hambruna de la historia de la humanidad. Pero ahorita les digo cuánto fue. Y no fue hace mucho, exacto. A ver, Juan Antonio. Desde aquí se ve, desde esta época ya China ya estaba manipulando la prensa mundialmente para ellos no verse mal, con tal que el gobierno socialista se viera imponente ante el mundo exterior. Muy bien, muy bien. A ver, José Isabel. Siento yo que el gran salto adelante es un movimiento que quiso hacer China para tratar de comerse todos los años de progreso que no pudo avanzar desde la dinastía Qing, desde las guerras del opio hasta este momento. Y como fueron tantos años en muy poco tiempo, no sé cuántos años duró, no recuerdo, pero que fue un proceso que llegó de golpe, que obviamente se tuvieron que perder muchas vidas en el proceso. Aquí el problema fue vamos a ser claros, para no andar desviándonos por otros. Se trató de industrializar mucho el país, ahí estamos todos de acuerdo. O sea, se trató de hacerlo rápido. ¿Cómo se trató de hacerlo? Bueno, que se desplace la industria hacia el campo, que los campesinos ahora trabajen y pongan, ¿cómo se llama? Hornos en sus campos, porque pues la industrialización es acero.
y es crear cosas. Entonces, cada quien va a poner su pequeña fabriquita en el campo y de ahí va a producir. Eso era, digamos, la idea. Y si se fijan, ahí todos felices poniendo precisamente sus estructuras como la de esta imagen que les estoy poniendo, ¿no? O sea, hornos precisamente en los campos. ¿Cuál fue el problema? El problema fue, y no sé si lo vieron, primero, y aquí lo menciono y lo voy a leer, dice, visto históricamente el Gran Santo Adelante dejó una red importante de obras públicas y el establecimiento de algunas industrias que sobrevivieron a la improvisación del momento, así como la organización de las comunas que en su tiempo mitigaron los efectos de la escasez de alimentos que luego sobrevino y que durante las 2 décadas subsiguientes mantuvieron la organización de producción en el campo y a pesar de las condiciones precarias de la inversión y desarrollo tecnológico. Sin embargo, los resultados del Gran Santo Adelante en relación con la producción revelan un inmenso fracaso. El entusiasmo desmedido y la descentralización en la toma de decisiones condujeron a la construcción de obras hidráulicas ineficaces y al desperdicio de recursos. Los trabajos hidráulicos se hicieron sin asesoría técnica, sin planificación, por lo que con frecuencia el transporte de las aguas de las presas a los campos era inadecuado y los sistemas de drenaje resultaban insuficientes. Asimismo, debido a que no se contó con estudios de química de suelo, en algunos lugares se presentaron problemas asociados al exceso de alcalinidad y muchos de estos problemas fueron reconocidos por los funcionarios en su momento, entre otras cosas, porque lo va mencionando ahí la lectura y después si quieren lo pueden ver en 1000 lecturas, es que se industrializó un campo que no tenía la capacidad de poder industrializarse. No sé si vieron las imágenes que estaban industrializando chatarra, que estaban fundiendo chatarra. No sé si vieron así, eran como pedacitos de cualquier cosa. O sea, aquí el problema es que tú para crear industria necesitas combustible, necesitas acero y fierro y no lo tenían. Entonces empezaron a fundir en los campos cosas que no tenían. Entonces no sé si vieron, hagan de cuenta, no, pues esta mesa tiene aquí algo de metal, se la arrancaban y la fundían. Y empezaron a construir cosas de mala calidad, que digamos que ahí empezó la tradición china de hacer cosas de mala calidad, que no funcionaban, que nadie quería y que no resultaban. Pero eso nada más es una parte del problema. El problema que condujo la hambruna no fue eso. ¿Cuál se imaginan que es el problema? Si haces que los campesinos le dediquen su tiempo a hacer otra cosa que no es lo que hacen los campesinos, entonces ¿qué va a pasar con el campo? A ver. Se va a cuidar la producción alimentaria. Sí, no sé si se entiende. O sea, si haces que los campesinos se dediquen una parte de su tiempo a hacer parte de una industria que no les funciona y que no sabían, eso quiere decir entonces que no producían comida. ¿Sí? Y entonces, por tratar de industrializar al campo, ¿sí? La gente se quedó sin comida. La gente se quedó sin grano. La gente se quedó sin el sustento. Dice, todos estos problemas tuvieron un impacto mayor debido a las graves sequías e inundaciones que se presentaron en el 59 al 61, catalogadas como las peores del siglo hasta ese momento. La escasez de alimentos apareció en el 59 y se asentó en el 60. La situación fue enfrentada con medidas de racionamiento que no lograron evitar la hambruna. No hay datos confiables para evaluar la hambruna, aunque algunos autores asumen la cifra de 30 millones de muertes, basando en algunos datos de población publicados posteriormente a la dirigencia china contra estas políticas radicales. Por su parte, los testimonios de quienes vivieron la circunstancia varía según la región de donde provenga. Un indicador de los severos problemas que enfrentó el campo chino fue que a comienzos del 61 se registró la primera importación de granos desde la fundación de la República Popular por 5.6 millones de toneladas. La politización de este movimiento dificulta todavía su evaluación precisa en términos globales. O sea, se dedicaron tanto los campesinos al proyecto de industrializar rápido el país que el campo se quedó sin trabajo, que el campo se quedó sin producir alimento. Y si no produces alimento, te mueres de hambre. Consecuencia, 30 millones de muertes por hambruna. ¿Sí? Si no es la peor hambruna de la historia, por lo menos es la peor hambruna del siglo XX. Y de lo que va de la historia desde entonces. ¿Vamos? O sea, ¿se entendió el problema? Y si no sé si lo vieron y lo apreciaron con las imágenes. O sea, se ve así donde el campo está sin nada, están todos racionalizando. Es cierto, y ahorita vamos a por qué no se decía otra cosa, porque los periódicos y la prensa decían otra cosa y al final pues eso pues mitigó un poco la problemática como se estaba dando. A ver, Alfonso. Yo había leído que una de las campañas de Mao era acabar con ciertas plagas o animales que supuestamente eran enemigos de la República, como los gorriones, ese tipo de cosas, que decía que Mao hizo una guerra contra los gorriones, pero China perdió porque murieron como 30 millones de personas, porque eran los gorriones los que cuidaban las cosechas de las no sé, ratas y eso también lo vi, pero no sé dónde. No. A ver, ¿qué más? Yo iba a complementar el comentario del compañero Alfonso, que decían que la falta de comida era porque precisamente los gorriones se comían las reservas de alimentos, y por eso Mao convenció a los campesinos de hacer una caza fructífera contra los gorriones.
sí, disminuyó la población de gorriones, pero siguió habiendo escasez de alimento. ¿Por qué? Sin gorriones no hay roedores ni ratas. Perdón, sin gorriones hay más población de roedores o de microorganismos, ya animales más pequeños, que se comen las reservas de alimentos. Bueno, entonces eso fue lo que pasó, no sé si vamos claros. O sea, el problema del Gran Salto Adelante es que fue muy ambicioso, como dice ahí, tuvo algunos resultados positivos como infraestructura de algunas empresas, pero al final fue un fracaso total, porque se trató de industrializar rápidamente a China sin contar que no puedes desplazar tan fácilmente a todo el mundo de sus actividades a las que estaban acostumbrados para subsistir a actividades que eran nuevas. O sea, no, como que no se midió lo suficiente esa idea, no sé si se entiende. Y además que también estás haciendo una campaña de, ¿cómo se llama?, industrialización, sin pensar en que la gente esté preparada para eso. A ver, Alfonso. Bueno, se me quedó la mano arriba, perdón. Bueno, entonces eso fue lo que pasó. Aquí dice que, aquí la pregunta es ¿por qué Mao no cayó después de eso? O sea, era como para que el mundo lo odiara, y recuerden que sobre todo los chinos estaban muy ligados con eso. Y aquí dice, esto puede explicar dos factores. Uno fue la falta de comunicación entre las diferentes partes del país, que provocó que en su momento la crisis no fuera percibida por los cuadros locales y la población en general como carácter nacional. Y el otro factor fue que el involucramiento de los cuadros locales en el Gran Salto Adelante hacía recaer sobre ellos una parte importante de la responsabilidad. En otro libro me acuerdo que decía Mao, es que son errores de izquierda y pues hay que aceptarlos, ¿no? Pero pues le costó la vida a muchísima gente. Y ese fue la primera, digamos, política fracasada. La que viene después va a ser, yo creo que incluso todavía más compleja, y también muy complicada, y se le va a conocer como la Revolución Cultural, ¿sí? ¿Qué fue la Revolución Cultural? Sí, ahí va. Dice, si bien la transformación de los intelectuales y la cultura había sido puesta en la agenda de Mao desde finales de la década del 50, el asunto fue madurando después del movimiento de la educación socialista, y retomado con mayor énfasis en el 64, a fines del julio de ese año, en su comentario en el torno al informe sobre rectificación de los discursos literarios y artísticos. Mao señalaba que la mayoría de las asociaciones en esos sectores se había rehusado a poner en práctica la política del partido durante los 15 años previos, y recientemente había quedado en el revisionismo. Con ese argumento, a principios de julio del 64 estableció el Grupo de la Revolución Cultural, de 5 miembros presididos por Peng Sheng. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, Mao elaboró su concepto de clase burocrática y de líderes que toman el camino capitalista. Ambos los clasificó como elementos burgueses en contradicción con la clase obrera y los campesinos pobres y medios. Él sabía que si él iba a caer, o si la República iba a caer, es precisamente por las críticas que podía haber al interior y al exterior. La Revolución Cultural prácticamente fue una campaña, otra campaña más, que lo que buscaba, y aquí va, dice, el inicio de la Revolución Cultural se ha marcado cronológicamente, hasta eso tiene día, el 10 de noviembre del 65, con la publicación en el diario de Weihang, en Shanghai, un artículo firmado por jefe de redacción Yao Wenyuan, titulado a propósito de una pieza de teatro histórico publicada en los años antes de la destitución de Hao Ri. El artículo, una crítica mencionada a la obra donde se acusaba a su autor, Wu Han, de criticar metafóricamente a Mao y exaltar valores feudales. Posteriormente, a principios de 1966, continuó la crítica a los intelectuales prominentes, particularmente a los historiadores, porque ya saben cómo son esa gente, que en su mayoría no satisfacían estrictamente las necesidades del grupo en el poder. El papel relevante de los historiadores tiene múltiples explicaciones. Por una parte, en la línea con la tradición dinástica de escribir historias que justificaran los cambios políticos. Desde el presente Partido Comunista había hecho un esfuerzo por reescribir la historia de China, ajustando las líneas de sucesión, de modos de producción y que justificara el tipo de gobierno y las políticas del Partido Comunista. Por lo tanto, los cambios de la línea política asociadas con los diferentes grupos en el poder requerieron interpretaciones históricas. O sea, en pocas palabras, porque esto es complejo, lo que vino pasando es que la Revolución Cultural, pese a lo que suene como, sí, vamos a culturalmente cambiar al país, era culturalmente adoctrinarlo a la idea del comunismo, y todo lo que no representara los ideales del comunismo eran enemigos. Dice aquí, una de las principales banderas en los centros educativos era la abolición de los exámenes. En una carta dirigida en el Comité Central llamado por la clase número 4 del tercer grado preparatorio de la Escuela Secundaria Femenina número 1 de Beijing, 6 de junio del 66, se argumentaba que los exámenes de admisión eran una continuación de los exámenes imperiales. Además, se decía que el sistema educativo estaba profundizado en las diferencias entre trabajo manual y trabajo intelectual, entre obreros y campesinos, y entre campo y ciudad. O sea, casi obligó a muchos que precisamente eran intelectuales e historiadores a abandonar su trabajo e irse al campo, porque también lo que se requería era eso. O sea, en pocas palabras, y dice aquí, sigo leyendo, aquí más o menos dice lo que es el Gran Salto Adelante en el documento, porque hay un documento que lo va a declarar. Dice, son 16 puntos. Dice, el documento parte del principio de que la burguesía derrotada
valiéndose de las ideas de la cultura y los hábitos, trata de corromper a las masas para retomar así el poder. Y toda esta lucha se lleva a cabo en el terreno de la opinión pública y de ideología. De igual manera se define y se clasifica la participación de los cuadros y las demás personas en actividades consideradas antisocialistas y se propone una vigilancia activa de las masas revolucionarias. Se insiste en la movilización de masas y en el mantenimiento de una actitud audaz, atrevida e intrépida de las masas en la defensa de su causa. Proclamaba, no hay que temerle al desorden, lo que constituía la ruptura de un acendrado axioma de la cultura política tradicional china. Asimismo, se proponía una transformación importante del sistema educativo, cuya meta era acabar con la dominación de los intelectuales burgueses, colocar la enseñanza al servicio de la política proletaria y combinar el estudio del trabajo productivo. El periodo de estudio debe acortarse, las asignaturas deben ser menos y mejores, y como guía ideológica se recomendaba el estudio de las obras de Mao. O sea, no sé si se va entendiendo. Era prácticamente vigilar todas las actividades que fueran antisocialistas, reducir la educación, hacer la práctica, y bueno, aquí incluso dice, poco después comenzaron a emergir grandes manifestaciones violentas, los guardias rojos acudieron al llamado a la rebelión, asumían su papel de jueces de la pureza revolucionaria, su radicalismo los condujo a la violencia, el vandalismo descontrolado, y luego siguió una movilización masiva de guardias rojos que venían de todas partes del país a rendir homenaje a Mao, porque Mao se basó mucho en los guardias rojos, que es este grupo que aquí creo que tengo una foto, ¿sí? Que eran precisamente jóvenes que con el libro rojo en la mano, con las obras del Mao, iban a todas partes y amedrentaban a todos aquellos que tuvieran prácticas socialistas. Oye, que Alfonso tiene una tele, no, eso es antisocialista, quítensela, exhíbanlo porque es un burgués maldito y que precisamente así lo tengamos, ¿no? Yo no tengo tele. Que bueno, pero tienes internet también, ¿no? Sí, y te buscaban cualquier pretexto, no sé si me explico. De hecho, sí. ¿Recuerda la película que usted nos recomendó, la del último emperador? Ajá. Bueno, hay una escena donde al emperador, a Puyi, lo está interrogando cierto oficial. Tiempo después, cuando ella sale, se muestra plena revolución cultural, que ese mismo oficial está siendo linchado por actividades contrarrevolucionarias. Pero él dice, no, pero este es un buen hombre, es muy inteligente, ¿por qué lo están matando? Y dice, no, porque criticó esto. Y salen como niños así como de 14 o 12 años con los libros bailando y pateándolo y tirándole tomates, no sé. Sí. Les voy a poner otro video, si me dan chance de ponérselos. Por favor. Otro video que más o menos muestran, nada más que así, a ver, ¿cuál es? Déjenme ver si. 326. Sí, es esto dura menos, pero lo que poquito dura. Ahí va, déjame comparto pantalla y voy. Y entonces así, pero no sé si se entendió el ejemplo, digo, perdón si no tienes tele, o sea, hay que comprarle un Alfonso, entonces hay que cooperar, porque precisamente que el problema era ese, o sea, el problema es que ellos veían actitudes que ellos consideraban antisocialistas y se convertían en jueces y verdugos. O sea, o por ejemplo, había profesores que enseñaban cosas de la vieja dinastía y las dinastías eran contrarias al pensamiento maoísta. Mao fue prácticamente con la revolución cultural enemigo del confucianismo porque lo consideraba atrasado y retrógrado. Y estamos con que es cierto, no era la gran cosa precisamente en relación a eso, pero de ahí a pasar a la digamos, discriminación y prácticamente represión, pues eso ya era otra cosa. No sé si se entiende. Y bueno, ahí va el video. No sé, no tiene muy buena imagen, pero ahí se ve, ahí va. Ideas contrary to Mao's thinking, the objects that represented them had to be destroyed. Not just Confucianism and Buddhism, but even more so foreign faiths like Christianity. Throughout the country, churches were closed, clergy unfrocked, religious symbols smashed. The statue of the Virgin Mary was replaced by a portrait of Mao. One form of worship gave way to another. It has to become a better world, and of course it didn't. It became a much worse world. The physical destruction wrought by the Red Guards was unparalleled even in China's long history. Monasteries all over the country, as far away as distant Tibet, were ransacked and razed to the ground. The most important sites, like the Forbidden City, were protected on the orders of Zhou Enlai. But elsewhere, Mao's stormtroops had free rein.
Zhou Enlai's implicit distinction between smashing bourgeois ideas and smashing bourgeois individuals was quickly forgotten. Over the next few weeks, tens of thousands of people in Beijing were harangued and severely beaten. Many hundreds died. I can remember as though it were yesterday watching a group of strongly built students, including some of my own classmates, boys who practiced martial arts, jump up onto the platform. 1928, until he dared to criticize the chairman's Great Leap Forward, was dragged out and publicly vilified. To his Red Guard accusers, Peng was a three antes element: wasteful, corrupt, and bureaucratic, disloyal to Chairman Mao. Jiang Wen-tian, Mao's predecessor as party leader in the 1930s, was damned alongside him. Both men had devoted their lives to the Chinese Revolution. Now, they have no rights. He was undergoing a slow descent into hell. The highest-ranking victims were brought out for public humiliation before mass meetings in a football stadium. They wore placards around their necks with their names crossed out like common criminals awaiting execution. Wu Han was a playwright, one of whose works angered Mao. The chairman used it as a pretext to overthrow Wu's patron, the mayor of Beijing, Peng Zhen. The purge he'd set in motion would eventually claim other victims, still higher in the chain of command. Meanwhile, Peng and his colleagues were left to twist in the wind. Ok, ¿cómo vieron? A ver, interpretaciones. Qué miedo. O sea, cómo, no sé si vieran, eran una especie de demostraciones públicas contra todo aquello que consideraban antisocialista, contra el gobierno. Mao utilizaba a estos jóvenes que les llamaba los guardias rojos, que pues eran jóvenes que se habían adoctrinado bajo la educación socialista, que ahí más atrás decía la lectura sobre eso. Y entonces precisamente con ello pues eliminaban todo tipo de disidencia, de comportamiento contrario, de expresión política pública. Pero yo creo que lo más terrible, no sé si se dieron cuenta, es que dentro de ese pensamiento de lo que era antisocialista y anticomunista, también estaba la propia cultura china milenaria. Entonces los templos budistas, los templos precisamente también aquellos que practicaban el confucianismo, los profesores que de historia, por eso dice que eran un peligro, porque eran los que enseñaban historia de China, pues se convirtieron en enemigos del Estado. A ver, ¿qué opinan? Esperemos que solo pase eso en China y no aquí. Esperemos que eso pase eso en China. Pues espero yo también. Esperemos. Aquí porque lo que si se fijan, lo que da miedo precisamente con este tipo de gobiernos es que se manejen con la idea, ¿sí?, de que solamente ellos tienen una autoridad y una verdad, ¿no? Yo no estoy diciendo que es el caso, pero creo que ese fue el problema precisamente con la República Popular. O sea, ellos precisamente, por supuestamente defender a la revolución, como muchas veces se dice, pues organizaron este tipo de purgas. No nada más van a ser en China, como ya los he mencionado, y como ya lo han mencionado ustedes, lo vamos a ver en muchos países, pero pues en el caso chino, si se fijan, lo que pasa es que sí, fue algo terrible porque su cultura, que es tan apreciada, tan interesante, como ya lo hemos visto, en este tiempo de la revolución cultural sufrió reveses terribles. Digo, sí vieron las imágenes, ¿verdad?, de los templos budistas siendo destruidos, ¿no? Y cómo maltrataban precisamente a los intelectuales, cómo les gritaban, cómo los humillaban, ¿no? Es algo que no tiene nombre, ¿no? Pero que definitivamente se va a convertir en una represión que obviamente va a reprimir las artes, la expresión, la libertad de expresión y pues tantas cosas por el estilo. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Que obviamente la gente pues va a vivir con un miedo terrible a tratar de oponerse a la República Popular, ¿no? Y bueno, pues entonces, pues digamos que eso le funcionaba a Mao, porque entonces pues no va a haber mucha crítica a su gobierno y al gobierno que precisamente pretende establecer en el poder. ¿Quedó claro? A ver, vamos. Quedó claro, profe.
Ahora, ¿cuáles van a ser las secuelas de esto? Las secuelas de esto obviamente van a ser que esto va a traer pues un desconocimiento por parte de la comunidad internacional, y obviamente la gente también se va a empezar a enojar, va a haber desórdenes sociales, los estudiantes se van a empezar a manifestar, muchas cosas van a pasar, y obviamente va a tener Mao que cambiar su viraje. Ahora, uno de los problemas es que esto ya también se estaba prolongando mucho. Ya estábamos en los 70s y Mao ya se estaba volviendo viejo, y entonces esto va a tener que cambiar las cosas. Dice Leo aquí, con el propósito de reconstruir el partido, los nuevos líderes del poder después del 9º Congreso revivieron y estimularon las actividades de la Liga de la Juventud Comunista, con la que se cerró el capítulo de los Guardias Rojos, y se puso mucha atención en el trabajo de los comités locales. Sí, porque esto de los Guardias Rojos pues no terminó bien. El grupo de la Revolución Cultural dejó de existir y la lucha política se agudizó entre los mismos líderes radicales triunfantes del movimiento. Para este momento, digamos, lo que va a pasar es que se van a empezar a hacer facciones. Una facción que va a querer que las cosas sigan precisamente igual, que traten precisamente, pues eran los que apoyaban a Mao, y una que va a querer hacer reformas. Dice, los intentos por abrir las relaciones de China, por lo menos en el ámbito del comercio exterior con países diferentes a los de la órbita soviética, se paralizaron durante los años álgidos de la Revolución Cultural. Sin embargo, a partir del final de ese movimiento, el primer ministro volvió a plantear el interés de la integración a China a la comunidad internacional, y ahí es donde vamos a tener la visita de Mao a las naciones, de Nixon a China. Va a ingresar China a las Naciones Unidas. Creo que por aquí tengo una imagen, ¿no? de esto. De la China Popular ingresa a las Naciones Unidas en 1971. Vemos a Nixon y a Mao. O sea, no sé si esta imagen más o menos define lo que estoy diciendo. Los chinos intentaron entonces tratar de generar una mejor imagen porque se estaban dando cuenta que esto no estaba funcionando. Y ahí es precisamente donde viene, yo creo que el año trágico para el comunismo en China, y el año trágico va a ser 1976. ¿Por qué? Dice, ciertamente el año del 76 es la clave por la cantidad de acontecimientos que sacudieron a China. El 8 de enero murió el primer ministro Zhou Enlai, que era uno de los cabezas más importantes. El 5 de abril, en una manifestación de Tiananmen, el duelo por Zhou de más de 200,000 personas expresaron críticas al gobierno y fue disuelta y reprimida. ¿Se acuerdan de esa manifestación? Es donde uno de los las manifestaciones en Tiananmen, donde están los tanques y los estudiantes ahí poniéndose. Está la foto del hombre enfrente del tanque. Ajá. Dice, se expresaron críticas al gobierno y fue disuelta y reprimida. El 6 de julio murió Xu Te, presidente del Comité Permanente de la APN, y fungía en la práctica como jefe de Estado. Y el 28 de julio un fuerte terremoto sacudió el noreste del país con un saldo oficial de 250,000 muertes. Y el 9 de septiembre muere Mao, y en octubre su viuda Jiang Qing. O sea, se fijan, en un año se murieron los tres principales líderes del socialismo y del comunismo de la República Popular: Zhou Enlai, Xu Te y Mao. Dice, en octubre su viuda, y pues con esto precisamente se estaba dando cierre involuntario, pero cierre a una generación de comunistas que pues ya ahora tenía que cambiar. Entonces muere Mao, y aquí la pregunta es esta: muere Mao y sus principales líderes, y entonces ¿a dónde se va esto? Dice, la muerte de Mao exacerbó la lucha política y la urgencia de diferentes grupos de tomar el control del partido y el Estado, por lo que los moderados dentro del poder, representados por Guo Guofeng, Ye Jianyang, ministro de Defensa, Li Xixiang, tomaron la decisión de arrestar el 5 de octubre a los líderes radicales, que serían desde ese momento llamados la banda de los cuatro: Jiang Qing, viuda de Mao; Yao Wenyuan, Chang Xunqiu, Wang Hongwen. La historia oficial tomó esta fecha para marcar el fin de la Revolución Cultural. Como que con eso se ponía fin precisamente a esta situación de radicalismo. Ahora, digamos, ya para poner fin a esa parte y para pasar a la que sigue, ¿cuál fue el problema del maoísmo? Yo creo que el problema es que trató de ser muy radical y muy ortodoxo. O sea, como que trataron de implementar un comunismo muy, muy, muy apegado, y creo que fue lo que no funcionó. Y los que vienen después van a aprender eso. Digo, si por alguna razón encontramos una explicación, o queremos encontrar una explicación de por qué después la República Popular ya no va a ser tan popular y comunista, está ahí. Dice, Guo Guofeng, quien influenciado por Mao había sido el Comité Central en el 9º Congreso, y en el 75 nombrado viceprimer ministro y ministro de Seguridad Pública, concentró los puestos de primer ministro y presidente del partido y de su comisión militar. Su fuente de legitimación era una designación que supuestamente Mao le había hecho meses antes de morir. Sin embargo, carecía de fuertes de apoyo entre los cuadros del partido y en el ejército, dadas las presiones de los líderes más antiguos del partido. Deng Xiaoping asistió al tercer plano del 10º Consejo Central en julio del 77, el cual fue reinstalado en su puesto como vicepresidente del partido y miembro del Comité Permanente del Buró Político, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Militares, viceprimer ministro y jefe del Comité Directivo Ejecutivo. Durante los años siguientes, Deng continuó ganando espacios de poder, y en la medida en que fue desplazado en sus contrincantes políticos, fue promoviendo a sus aliados como Zhao Ziyang, Hua Yaobeng en la década del 80, Jiang Zemin principios de la década del 90, y hasta Hu Jin, a quien empezó a promover antes de su muerte en febrero del 97. Este señor que estamos viendo aquí, podríamos decir
es el verdadero padre de la China contemporánea. ¿Sí? Deng Xiaoping va a ser precisamente, a la muerte de Mao, ese grupo de reformistas que quería cambiar el país. Él decía, sí, tenemos que continuar con comunismo, como les decía, como una forma de organización, pero tenemos que modernizar y reformar al país. ¿Qué tan importante es Deng Xiaoping? Que todos los actuales líderes, yo me atrevería a decir que incluso el actual presidente chino es discípulo de él. O sea, prácticamente todos los presidentes que tuvo desde los 80, y esos presidentes sobre todo que llevaron a China a convertirse en potencia económica, fueron discípulos de Deng Xiaoping. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y por qué va a ser tan importante? Pues eso lo dejamos para la próxima clase porque son muchas cosas. Sí, el punto es que para el 76 muere Mao, viene una renovación del partido, llega este señor al poder y va a cambiar muchas cosas. Y esas cosas tienen que ver entonces del 76 al 2020, que es lo que vamos a hablar en la próxima clase. ¿Cómo ven? Sí, viene lo chido. Lo último ya, y con eso terminamos China forever and ever. Vaya, todo lo que nos tomó. Okay. O sea, la estamos dejando en la muerte de Mao en el 76. De ahí en adelante, los 80 van a ser la época donde China se convierte en la potencia económica o lo empieza a hacer. Sí, y mucho va a tener que ver Deng Xiaoping. Mande. Vamos a tomar el tema de la transferencia a Hong Kong. No creo, no específicamente. Sí se menciona un poco en la lectura, pero no como algo muy importante. ¿En qué año fue exactamente? 97. Todavía no hacía. No, todavía no. A ver, dudas, comentarios. ¿Quedó claro lo de la República Popular, las políticas maoístas, el gran salto adelante, la revolución cultural? A ver, José Isabel. ¿Cree que pueda tomar el maoísmo como parte de mi pía o no, maestro? Sí, porque si se fijan hablamos muy rápido. O sea, podrías hacer algo más, pues más puntual. Sí, quizá no profundizar demasiado, pero sí un poco más a diferencia de la clase de hoy. Sí, porque obviamente pasaron muchas cosas hoy, pero pues miren cómo estamos. Todavía hay que hablar de Japón, oigan. Entonces sí, vimos algo muy rápido, pero sí, pasaron muchísimas cosas. Ahorita fue un resumen de todo lo que pasó, obviamente, desde el 49 hasta el 76, ¿no? El tiempo que duró Mao con vida y cómo precisamente sus políticas afectaron a China. Yo les dije, y si quieren lo resumimos, cosas positivas: la ley de matrimonio, la reforma agraria, una mayor igualdad, una mayor incluso, digamos, estabilidad social. Problema fue el gran salto adelante, que fue una política absolutamente fracasada por avanzar rápidamente a China. No lo logró, y no nada más lo logró, se terminó mal. Y la revolución cultural, que yo sé que le hizo para proteger al régimen, pero se convirtió también en un símbolo de lo despiadado, terrible y represor que puede ser un régimen de ese tipo. Digo, a veces se habla mucho, por ejemplo, de cómo los regímenes comunistas son represivos y malos, y creo que este es uno de esos ejemplos malos, ¿no? O sea, la revolución cultural es uno de esos ejemplos por los cuales, digamos, los regímenes socialistas o comunistas tienen tan mala fama, ¿no? No sé si me explico. Mande. ¿Qué relación tuvo Mao Zedong con Camboya? En este caso con muchos países tuvo relaciones de carácter político y de apoyo. Eso ya no hablamos también porque ya era bastante. Pero, por ejemplo, con Rusia, una de las cosas que nos faltó decir es que al principio tuvieron buenas relaciones, pero después como que no se supieron adherir, sobre todo después de la muerte de Stalin, ¿no? Y lo mismo va a pasar con muchos territorios ya posteriores, sobre todo en Indochina. Van a tener relaciones políticas y de poder, sobre todo con los países comunistas como Vietnam. Pero esto no se va a ver de manifiesto hasta mucho después. Así directamente no sabría decirte cómo fue, y sobre todo por lo de Camboya y los Yemers, ¿no? Rojos. Yo creo que ahí es donde se demuestra que también había peores cosas que la República Popular, ¿no? Como el nacionalismo de los Yemers Rojos, que terminó siendo un genocidio, ¿no? En el caso de Camboya. Yo lo decía porque en el caso de China, sí, trataron de industrializarse e ir adelante, pero había leído que por otro lado Pol Pot lo retrasó por completo a Camboya. Decía que quería fábricas, que quería muchos campesinos, eliminó médicos, tecnología, todo tipo de aristocracia. Sí, pues ahí es donde vemos las diferencias que hay, ¿no? Y cómo China pues, no podía estar presente en todo este proyecto. Ya después de esto sí, pero para ese momento no. Y bueno, ya también veremos eso más adelante, porque
una de las cosas que a lo mejor no mencionamos es que en medio de esto está la Guerra Fría, y obviamente la Guerra Fría va a intervenir para que Estados Unidos apoye a aquellos países que están con él y los que no se vayan al lado del comunismo. Entonces, por eso también hay mucha desigualdad en Asia. O sea, tenemos países como, o territorios como Hong Kong, o Shanghái, o Macao, o Singapur, o Birmania, que son países muy ricos, ¿no? Con una economía muy próspera. Sí, incluso Indonesia, podríamos hablar de eso también. Pero luego tenemos países como Laos, ¿sí? Como Corea del Norte, ¿no? Que son todo lo contrario. Vietnam, aunque Vietnam se ha recuperado mucho económicamente, o sea, ahí es donde también la Guerra Fría hizo sus estragos. Apoyó a algunos para convertirse en los famosos países productores de manufacturas como Taiwán, ¿sí? Corea del Sur, Hong Kong, insisto, y Singapur, pero otros pues precisamente no los apoyó porque no eran parte del mundo libre y se hundieron en una pobreza muy, muy excesiva. Vamos bien. A ver, ¿alguna otra comentario? Duda? Otra duda. Entonces, los chinos o la población china, o no sé cómo decirlo, ¿qué visión tienen de Mao? ¿Como alguien bueno? ¿Como alguien no tan bueno? Yo por ahí le preguntaba a mis alumnas chinas, que por ahí no sé si, no les puse a ustedes pero se los voy a poner de una vez, una fotografía se los voy a poner en el chat. Yo les preguntaba a mis alumnas chinas y las personas que han crecido con el régimen de la República Popular obviamente lo ven como un héroe. O sea, obviamente lo ven como aquel que trajo la modernización del país y demás. Pero es como todo, o sea, aquellos que son críticos del poder en China, pues obviamente no lo ven igual, ¿sí? Es que esa pregunta se podría aplicar aquí en México a ¿cómo ves a Porfirio Díaz? Sí. ¿Le digo la verdad? ¿Cómo? Pues un vato que supo hacer cosas buenas, pero como que no era muy inteligente en algunas cosas. Exacto, si eres historiador dices, pues hubo cosas positivas, pero también hubo mucho desorden social porque la Revolución Mexicana no fue gratuita, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo se llama? Sin embargo, si tú dices lo mismo bueno, ya después se los pongo esto. Si tú dices lo mismo de algún otro personaje también, pero si le preguntas, por ejemplo, a alguien que dice, no, un fanático porfirista, sí, fue lo mejor que le pasó al país, el mejor presidente, te va a decir, claro que no. Y si le preguntas a alguien que es muy institucional y republicano, no, fue alguien que trajo la desgracia. Creo que en China pasa igual. En China pasa igual con Mao. O sea, es alguien que... Ahí les va a perder. Es alguien que, para la vista, por ejemplo, de aquellos que han crecido con la República Popular y el control y orden que tiene, ha sido un personaje importante. Para los críticos del poder, que los hay en China, sí, porque a pesar de lo que piensen, sí los hay, pues ahí sí ya no. ¿Me explico? Sí. Eso es lo que yo pienso cuanto a Mao, que tiene sus críticos y tiene sus detractores. Tiene aquellos que lo apoyan, que han crecido precisamente dentro del régimen y que piensan, insisto, que es lo mejor que le ha pasado a China, y otros que dicen que no. Pero en fin, a ver qué piensan los demás. Iba a comentar eso, iba a hacer pequeñas comparaciones a lo que fue el periodo del porfirismo con el maoísmo, claro que con sus respectivas diferencias. El porfirismo terminó por provocar la Revolución Mexicana y el maoísmo, en cambio, bueno, lo vamos a ver en la otra clase. Sí, claro. Ok, bueno, ahí se los... Yo creo que bueno. Es que es complicado hablar sobre Mao, porque si bien tuvo una buena visión de transformar el país, porque obviamente lo necesitaba, China estaba quedando atrás, también hizo una cosa impensable de poner todo el sector campesino a trabajar en la modernización de China, y eso también causó como que un declive a su propia población, a un descontento social, y creo que para mí Mao sí hizo un buen trabajo, pero pues el momento de hacerlo, la práctica fue horrible. Bueno, también qué podíamos esperar, o sea, era nuevo en el trabajo.
¿Era nuevo, dices? Era nuevo en el trabajo, el de gobernar un país. Pues sí, o sea, yo insisto, o sea, por ejemplo, yo no quería ser, por ejemplo, muy, miren, ahí les va una foto en el chat, estas fueron las alumnas a las que le pregunté, y cuando les pregunté qué opinaban de Mao, casi siento que se les caía no, más bien se elevaba su mirada al cielo cuando hablaban y se ponían. Un rayo del sol les iluminaba la cara y un coro angelical. Sí, de hecho cuando me dijeron yo, wow, no, mejor entonces aquí la dejo. Porque capaz que hable mal de él y me hagan algo, ¿no? Y bueno, bien interesante precisamente, es que eso que mencionas, yo por eso, perdón, estoy divagando, creo que al final para mí, ya acabo de decir las cosas buenas, creo que sí, el socialismo trajo más igualdad, más inclusión, más derecho, por ejemplo, a las mujeres, de lo que habíamos visto jamás en la historia de China. Jamás, o sea, ahí sí vimos una oportunidad genuina, más inclusión que eso. Pero desgraciadamente las políticas económicas fallidas y la revolución cultural terminaron opacando todo lo posiblemente bueno que hizo la República Popular y que todavía incluso hace. En eso lo resumiría yo. Porque es un hecho, ¿no? Hay una mejor calidad de vida, hay una mayor apertura de lo que había, supongo que en la China nacionalista y la China dinástica. Pero pues cambia mucho precisamente ya con algunos otros aspectos, sobre todo en cuanto a derechos humanos, ahí es donde están los principales problemas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, para ya dejarle aquí y irnos a comer. Por mi parte no, profe. Bueno, pues entonces ahí la dejamos, ya quedó. Y qué bueno. Ok, ya quedó, entonces ya el próxima clase vemos de esa lectura hacia el mundo contemporáneo, la otra parte, ya la parte más contemporánea. ¿Sale? Sí, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, espero que haya quedado todo claro, perdón si fui rapidísimo, pero pues era mucha información. Ya nos vemos más detalle después. Saludos, que tengan buen día. Igualmente, profesor. Igualmente, cuídense mucho.